Son las 2 de la tarde. Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca. ...2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Sufrí acoso escolar y hay también algún que otro amigo. Bullying en general, meterse conmigo, cercano. Yo conozco a un chaval que sufría acoso en clase, pero sobre todo psicológico. De bullying ha acabado en anorexia. Episodios de estar jodiendo la vida día a día a un chaval y que llegue a casa jodido y tal. Arratsaldeon, lo que han escuchado son testimonios directos o indirectos de quienes han sido testigos o de quienes han sufrido acoso escolar. Mañana se darán a conocer las cifras oficiales sobre el bullying en Euskadi, pero según Save the Children, 2 de cada 10 niños y niñas sufren acoso en su etapa escolar en la comunidad autónoma vasca, aunque en los últimos años se ha avanzado en prevención y sensibilización de la violencia escolar. Aún queda mucho camino por recorrer. Mañana conoceremos con detalle los datos en torno al acoso escolar en Euskadi. Hoy el gobierno vasco lo que ha dado a conocer es su propuesta para la renovación del decreto que regula los puntos de encuentro familiar, centrado en la atención en las víctimas de violencia de género. La propuesta busca incluir a los nuevos modelos familiares y contará con una redacción más inclusiva. Además, buscará consolidar una red de centros, ya que la labor comenzó a llevarse a cabo en 3 centros independientes. Hoy son ya 9. Asimismo, el nuevo decreto dará pie a que los centros sean más accesibles y propiciará la colaboración con ayuntamientos, juzgados, fiscalía y fuerzas de seguridad. Los puntos de encuentro familiar son una herramienta fundamental para muchas familias separadas con hijos, con alta conflictividad entre los progenitores. Tenemos 2 tipos de encuentros. Vistas tuteladas dentro del servicio, que son supervisadas por educadoras que trabajan aquí, y luego lo que llamamos intercambios, que son encuentros en los que el punto de encuentro hace de punto de entrega y recogida. Viene una de las partes, trae a los menores, la otra parte se los lleva y hacen la visita fuera del PEF. Y eso puede ser, desde una tarde a fin de semana o vacaciones, lo que se estime oportuno en sentencia. La vacunación contra el coronavirus continúa con fuerza este domingo. Se siguen inoculando miles y miles de dosis, un ritmo que se incrementará exponencialmente conforme lleguen nuevas dosis de las vacunas. Los datos en Euskadi nos vuelven a dejar una menor cifra de contagios. Importante descenso, eso sí, con menos pruebas realizadas, pero también hay que decir que aumenta unas décimas la positividad. La tensión hospitalaria continúa además en la UCI, aunque el número de ingresos, al menos en los hospitales vascos, se reduce. En Navarra, importante descenso de nuevos casos de COVID-19, bajan a 106, el dato es el más bajo en mes y medio. Y esta mañana hemos hablado aquí en Radio Euskadi con el portavoz de SARE, de la Red Ciudadana de Apoyo a los Presos de ETA, Joseba Azcárraga. Nos decía que en general, entre los presos de ETA hay esperanza de que la nueva política penitenciaria puesta en marcha por el gobierno español sea un camino de no retorno, y calculaba además que para el próximo junio todos los reclusos estarán en prisiones menos alejadas de Euskal Herria. Pues nosotros calculamos que para dentro de mayo-junio debería de estar todos y todas las cárceles o que están ubicados en las cárceles de Andalucía y Levante fuera de ellas, ¿no? Y miraremos un día más a Madrid, como no, para hablar de las elecciones del próximo martes. Y es que hoy, aunque no lo parezca, cerrará una cuasi eterna campaña electoral. Y una última hora que también tenemos que aportar, fechada en Israel, porque una corte militar israelí acaba de determinar que la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez, detenida el pasado 13 de abril por Israel, seguirá arrestada hasta que en la vista del próximo jueves se presenten los cargos formales contra ella. Apuntes deportivos también en portada. César Pérez Gazolaz, ¿qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon, José Luis. En decisivo partido esta tarde en el Parejas de Pelota, Joaquín Altuna y Omar Izcurrena ante Jonander Peña y Albisu en el Frontón Vizcaya en Bilbao. La pareja que gane se meterá en la gran final, donde ya esperan el Ezcano y Zabaleta. En ciclismo acaba de terminar la Vuelta a Asturias en victoria en el Alto del Naranco, en la última etapa del francés Le Tour. La general se la ha llevado el colombiano de la Artea, Nairo Quintana. Y en aficionados esta mañana en Azpeitia, triunfo en la subida Urraqui del corredor del Izarte del asturiano Sinue Fernández. Vamos también con el pronóstico del tiempo de Euskalmet, Jaione Munarriz. Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, durante la tarde las precipitaciones del norte irán remitiendo y la nubosidad irá disminuyendo. Poco a poco se irán abriendo amplios claros. El viento soplará del norte y las máximas del día se quedarán entre los 10 y los 15 grados. El lunes lo más destacable será el ascenso de las temperaturas máximas, que superarán los 15 grados y se quedarán entre los 16 y los 19 grados. De madrugada y a primeras horas, en Álava y mitad sur de Navarra, no se descarta que se produzca alguna precipitación débil, poca cosa. En cambio, en el resto, desde primeras horas el ambiente será soleado. Durante las horas centrales predominarán los ratos de sol en general, pero por la tarde la nubosidad podría ser algo más compacta en Álava y mitad sur de Navarra y no se descarta que se produzca algún que otro chubasco aislado en esta zona. Por tanto, ascenso moderado de las temperaturas máximas para mañana, con muchos ratos de sol, sobre todo en la costa, y ambiente algo más inestable a primeras horas y por la tarde en el interior. Y también una apuesta musical en esta portada de Crónica de Euskadi fin de semana. El madrileño Jairo Zabala, conocido por De Pedro, presenta Érase una vez de Pedro, un espectáculo basado en su último disco, cuyos temas y también algunos de sus éxitos serán recreados en un formato íntimo y cercano con instrumentos acústicos y artes visuales. ¿Dónde? Bueno, pues este concierto dentro del marco de Irún Zuzenean, De Pedro esta tarde a las 7 en el Centro Cultural Amaya de Irún. Ha escapado de su destino. He oído que hay mucha gente que está cansada de pan y circo, de llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido, de llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido. Maite Nebujedo y Jesús Malo en la coordinación técnica de esta Crónica de Euskadi fin de semana, 2 y 7 minutos. Como decíamos, es 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Mañana se darán a conocer las cifras oficiales en torno al bullying en Euskadi, pero según apunta Save the Children, 2 de cada 10 niños y niñas sufren acoso en su etapa escolar en la comunidad autónoma vasca, aunque en los últimos años, digamos que se ha avanzado en prevención y sensibilización de esta violencia escolar. Sigue quedando mucho camino por recorrer. Esta mañana hemos tratado este asunto aquí en Radio Euskadi, en concreto en Más que Palabras. Ha recogido lo ahí escuchado nuestra compañera Izaro Baza. Uno de cada 3 niños en el mundo sufre acoso escolar de acuerdo con la UNESCO. En Euskadi, en cambio, al menos son un 20% los niños y las niñas que han sufrido algún caso de acoso en su infancia. Sufría acoso escolar y... De bullying ha acabado en anorexia. Episodios de estar jodiendo la vida día a día a un chaval y que llegue a casa jodido y tal. Se dice de acoso escolar a cualquier tipo de violencia física o psicológica que se da en las aulas. No obstante, el bullying cuenta con otra vertiente, el acoso social, acoso en el que se aísla y se margina a la víctima. Según el presidente y fundador de la Asociación Navarra Levántate contra el Bullying, Julen Sesma, el acoso social es más duro. Un tipo de acoso muy grave porque el puñetazo se te pasa. Incluso te diría que aunque el psicológico me parece que es grave, creo que también si estás acompañado puede sobrellevarse de una manera más fácil. El acoso escolar social a mí personalmente es el que más miedo me da. El enfrentar estas cosas con soledad para mí es lo más duro. Se tiende a pensar y a decir que las riñas o peleas entre los más pequeños son cosa de niños, pero el bullying, de acuerdo con Sesma y la educadora de Arnastu, Goikoana Barcina, es cosa de adultos. ¿Por qué es cosa de adultos? Porque somos los adultos los que generalmente cometemos el error de no intervenir, de normalizarlo y de dejar solas a las víctimas. Tendemos a pensar que una pelea, una exclusión entre niños es algo normal. Entonces, desde el momento que se banaliza, ¿no?, todo este tipo de violencias, pues no ponemos acción. Cuando se habla de víctimas, todo el peso suele recaer en la persona que recibe el acoso. Sin embargo, hay más víctimas. Para encontrarlas hay que mirar al ecosistema que rodea a la persona acosada.
La víctima del acoso escolar no es solo quien la recibe, hay más gente que es víctima. No nos acordamos de esas familias, no nos acordamos de las familias del acosador que pueden estar sufriendo esa situación porque no saben controlarla. No nos acordamos, como es mi caso, por ejemplo, yo no soy víctima de acoso escolar porque a mí me pegaron en el colegio. Yo soy víctima de acoso escolar porque se le provocó el suicidio a una amiga mía y ella ya no está con nosotros. Cabe destacar que debido al control en los colegios por las medidas sanitarias, el acoso en las aulas ha disminuido en los últimos meses, según ha percibido la asociación Levántate contra el Bullying. En los 50 años que se lleva trabajando en torno al acoso escolar o el bullying, se ha mejorado en el conocimiento y en la concienciación sobre esta cuestión. Sin embargo, insisten Sesma y Barcina, aún queda camino por recorrer, porque el objetivo debe ser seguir trabajando para desenmascarar el acoso escolar. Mañana conoceremos detalles, todos los datos en torno a este asunto en Euskadi. Queremos hablarles también en esta crónica de Euskadi de los llamados puntos de encuentro familiar. Son centros donde por instancia judicial los menores, las menores pueden interrelacionarse con su progenitor o progenitora no conviviente en caso de separaciones conflictivas. Un servicio del gobierno vasco que en pandemia atendió menos casos, pero que antes llevaba una senda de crecimiento incuestionable y que se erige fundamental además para el desarrollo de estos menores. Se dan así situaciones complejas, muy complejas, pues muchos de los casos tratados tienen una raíz de violencia de género, uno de los aspectos que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales quiere desarrollar en un nuevo decreto referido a estos centros que podría tramitarse en los próximos meses. El reportaje es de Iker Zabala. Los puntos de encuentro familiar por derivación judicial son una herramienta fundamental para muchas familias separadas con hijos y con alta conflictividad entre los progenitores. Así son 9 sedes en Euskadi las que operan en estos casos, siendo el objetivo más primordial el interés del menor. Jon Goikoetxea es miembro de Bizgarri y forma parte de la coordinación de las sedes de Vizcaya y Guipúzcoa. Aquel recurso neutral para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas acordado judicialmente y para garantizar el derecho de las personas menores a relacionarse con su padre, su madre, sus familias, en un ambiente de normalidad, que no tengan efectos negativos para los niños y las niñas. Serían como un instrumento de protección de las personas menores. En Euskadi se da la particularidad de que los puntos están gestionados por el gobierno vasco, quien atribuye su ejecución a diferentes asociaciones. En Álava se encarga IRSE y Héctor Maurice es su coordinador. Te diría que es un servicio que está entre lo judicial y lo educativo, para que desarrollen la misma relación que tienen aquí de forma autónoma, fuera del servicio, una vez que ya trabajamos con ellos. Trabajadores sociales con conocimientos en otros campos como la psicología se encargan de vigilar estos encuentros e intercambios. Olvido Herreras, de Eguintza, se encarga de las sedes de Portugalete y Baracaldo. Desde el que se realiza una intervención profesional en situaciones de separación familiar, pero de muy alta conflictividad, para conseguir que los niños y las niñas se puedan relacionar con su aita, con su ama. Herreras opera en este ámbito desde 2002 y explica que se ha desarrollado mucho desde entonces. Ya lleva afianzado este recurso muchos años, ya posteriormente en el 2008 salió el decreto que lo regulaba y poco a poco primero se pone el recurso y luego como se le va poniendo la normativa y las funciones. Precisamente el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales trabaja en un nuevo decreto que adapte la normativa de estos centros a las actuales legislaciones. El departamento, con la consejera Beatriz Artolazábal a la cabeza, promueve así cambios en la redacción para incluir nuevos modelos familiares, la consolidación de la red de puntos de encuentro o, sobre todo, regularizar las cuestiones referidas a problemas derivados por la violencia machista. Y es que casi la mitad de las actuaciones llevadas a cabo cada año proceden de los juzgados de violencia de género. Jon Goikoetxea elabora un perfil tipo en las visitas tuteladas. Un perfil que marca tendencia, desgraciadamente, sería el de los casos que proceden de los juzgados de violencia de género, de en torno a un 42% del total de las derivaciones. Y después, hablando de un perfil general de la persona, por ejemplo, visitante, sería progenitor masculino, edad en torno a los 40-50 años, padre de 2 niños, de una edad comprendida entre los 3 y los 9 años. Y así, en muchos de estos casos, en los que en ocasiones hay órdenes de alejamiento, la vigilancia por parte de estos centros es escrupulosa. Sí que son supervisados, son todos supervisados. Evidentemente, uno de los objetivos primordiales de la intervención del punto de encuentro es la prevención de cualquier situación de violencia. Y, por supuesto, durante el régimen de visitas, estancia o comunicación, estamos velando constantemente por la seguridad de la persona menor. En cuanto a los tipos de actuación contemplados para que los menores puedan estar con sus padres no convivientes, se contemplan 2 fórmulas. Vistas tuteladas dentro del servicio
Y luego lo que llamamos intercambios, que son encuentros en los que el punto de encuentro hace de punto de entrega y recogida. ...2020 fue año de pandemia y esto, claro, desembocó en dificultades para trabajar. Y en el caso concreto del de Bilbao, el año pasado, que sí que es cierto que fue un año atípico. Los números se redujeron bastante, pero atendimos a 430 personas menores de edad. Y trabajar en pandemia ha sido duro. Los centros estuvieron cerrados un mes entero una vez estalló la crisis del COVID. Sin embargo, pronto comenzaron las, llamemos, visitas tuteladas telemáticas y, en cuanto fue posible, las visitas e intercambios presenciales. No se les puede dar de repente unas medidas telemáticas y que funcionen, porque si no, no necesitarían venir aquí. A ese respecto, es cierto que ha habido familias que esta situación les ha servido como un pequeño empujón para empezar a funcionar de forma autónoma, con ese acompañamiento educativo que hacemos a ese punto de encuentro. Como algunas, después de esta situación, salieron reforzados y cerramos muchos casos a raíz de esto. O sea que hasta a nosotros nos sorprendió cómo en una situación de crisis, sí que muchos de ellos salieron de esta situación de enrocamiento. Son 1.309 los menores atendidos en 2020 y casi el 80% de ellos tienen entre 0 y 11 años. Son el eje de actuación de los 9 puntos de encuentro familiar de Euskadi. Son las 2:15. Vamos a hablar seguidamente del coronavirus. La vacunación continúa con fuerza, ha continuado con fuerza y continuará este domingo. Se siguen inoculando miles y miles de dosis. Los datos en Euskadi nos vuelven a dejar un importante descenso de contagios, eso sí, con menos pruebas realizadas, pero aumenta unas décimas la positividad. La tensión hospitalaria continúa en las UCIs, aunque también hay que decir que el número de ingresos en los hospitales de Euskadi se ha reducido. En Navarra ha habido un importante descenso de nuevos casos, dando el dato más bajo en mes y medio. Vamos al detalle. Olatz Balda, Arratsaldeon. Arratsaldeon, en las últimas horas se han registrado 585 nuevos casos en Euskadi, 184 menos que ayer, y en cuanto a la tasa de positividad se mantiene en el 7,2%. Ayer se realizaron 8.120 pruebas por territorios. La mayor parte de los casos se han contabilizado en Vizcaya, son 298 los casos, 208 en Guipúzcoa y 75 en Áraba. Y en cuanto a la presión hospitalaria, el número de hospitalizaciones ha descendido, son 59 hoy, 36 menos que ayer, y en las unidades de cuidados intensivos se han contabilizado 189 pacientes, al igual que ayer. Y bueno, respecto a la vacunación, el Gobierno vasco se ha marcado como objetivo inocular 73.000 dosis de AstraZeneca para el martes a las personas de entre 60 y 69 años. Y hoy muchos centros de vacunación permanecen abiertos y Yumbe es uno de los más grandes. Ya es la segunda dosis, animadísima. A mí me ha sorprendido porque lo llevan bastante bien y con bastante rapidez. No me han puesto ninguna, ¿qué más quisiera? Me mandan la notificación para acceder, accedo, no habían pasado 3 minutos y ya no tenía huecos. 69, la primera, la segunda tengo el 25 de julio. En Navarra, por su parte, el número de positivos ha descendido a 106 casos en las últimas horas. Son 54 menos que ayer y se trata del mejor dato en los últimos 41 días. La tasa de positividad también se mantiene en el 5,7%. Hoy se han realizado 1.844 pruebas y se ha vacunado a más de 4.700 personas. Son datos positivos, pero Navarra permanece todavía en estado crítico, ya que la incidencia acumulada supera los 250. Estos son los datos de las últimas horas, pero atención porque Osakidetza ha notificado la difusión de un mensaje falso a través de las redes sociales. El mensaje, dirigido a vecinos de entre 65 y 69 años de Durango, Amorebieta, Berriz, Elorrio, Zaldívar, animaba a acudir a vacunarse hoy para evitar que se tirasen posibles dosis. Pero como decimos, esta información es falsa y Osakidetza ya lo ha desmentido. Pues apuntado queda ese asunto. Por cierto, también ha habido diversos incumplimientos, viene siendo habitual, sobre todo los fines de semana, incumplimientos de la normativa sanitaria. Ha habido 3 personas detenidas en Muskiz y Bilbao y 105 denuncias, muchas de ellas ocurridas en Guecho, donde incluso ha habido incidentes con las diferentes policías. Vamos también a ocuparnos de las corales vascas, que hoy han convocado concentraciones en las 3 capitales y en otros municipios de Euskadi para exigir al gobierno vasco que puedan volver a su actividad. Xavier Urteaga.
Cantuz bai isilik ez, cantando sí, callados no. Es el lema elegido por las agrupaciones corales para pedir que se les permita retomar los ensayos cumpliendo las medidas de seguridad. David Azurza, presidente de la Federación de Guipúzcoa. Se nos ha puesto el San Benito de que los coros somos lo más contagioso del mundo, lo peor de lo peor, lo cual no es verdad tampoco. Recuerdan que elaboraron un protocolo junto al gobierno vasco y dicen que están dispuestos a revisarlo. Deberíamos hablar de si esas medidas no son suficientes, vamos a poner otras medidas, vamos a poner las medidas que sean necesarias para que esto pueda seguir funcionando. Y así poder volver a hacer lo que más les gusta, cantar. Guardábamos todos los protocolos y de repente no se puede cantar. Nos parece muy injusto. Hasta ahora ensayamos pues por medio de Zoom, pero no es lo mismo porque no podemos cantar todos juntos, no se nos oye. El parón ya está teniendo consecuencias. David Azurza. Ya nos está llegando de coros que dicen que no pueden reanudar las actividades porque no están ni animados, ni tienen mucho miedo, no se atreven. En Euskadi hay 300 coros, solo 10 mantienen la actividad habitual. Quieren que todos vuelvan a la normalidad y subrayan que cantar es seguro si se cumplen las medidas y lo piden como mejor saben hacerlo, cantando. También vamos a echar una mirada a Iparralde porque allí está todo listo para empezar a aliviar las medidas anti-COVID. La tasa de incidencia allí es de 100 casos por cada 100.000 habitantes y mañana empezarán con la primera fase de desconfinamiento. Se eliminarán restricciones de movilidad y volverán a las aulas todos los alumnos no universitarios. Aitor Sagarzazu. Mañana se dará en Iparralde el primer paso del desconfinamiento. De día habrá libertad de movimiento. La restricción de los 10 kilómetros será eliminada. Por tanto, podrá haber desplazamientos sin justificación. En la calle lo agradecen. Que ya era hora, porque estábamos deseando ya poder movernos un poquito más. C'est bientôt terminé. Bada garaia, onuragarria da, eta pozgarria. Heureusement, oui. Content. La movilidad, además, será libre por todo el Estado francés, porque se permiten los viajes interregionales. Hay a quien no le convence mucho esta idea. Porque lo que van a hacer es que los del norte van a venir aquí y lo van a contaminar. Pero también hay quien se quiere despedir de los justificantes. Paper gutxiago eta arna sartuko dugu, pixkanaka, geroz eta gehiago. El otro cambio más importante es que las y los alumnos de colegios y liceos volverán a clase, pero solo la mitad, porque habrá aforo. La otra mitad tendrá que seguir de momento desde casa. Más allá de estas medidas, ya han empezado a vacunar a los enfermos crónicos mayores de 18 años. En los Pirineos Atlánticos, casi un tercio de la población ha recibido la primera dosis y esta semana se abrirá otro centro de vacunación en Ustaritze. Así habrá 14 en todo Iparralde. Dos y 22 minutos. Esta mañana hemos hablado aquí en Radio Euskadi con el portavoz de SARE, de la Red Ciudadana de Apoyo a los Presos de ETA, Joseba Azcárraga. Nos decía que en general entre los presos hay esperanza de que la nueva política penitenciaria puesta en marcha por el gobierno español sea un camino de no retorno y calculaba que para el próximo mes de junio todos los reclusos estarán en prisiones menos alejadas de Euskal Herria, Negoñi. Quedan 11 presos de ETA en las cárceles más alejadas de Euskal Herria. Hace apenas un año había 180 reclusos de este colectivo entre las prisiones de Galicia, Andalucía y Levante y poco a poco han sido trasladados a cárceles más cercanas, unos 40 de ellos a centros penitenciarios vascos. Joseba Azcárraga, portavoz de SARE. Poco a poco ese alejamiento, pues se está poniendo fin relativamente, ¿no? Porque sí que es un alivio para muchas familias en que en vez de estar en Algeciras o en Sevilla o en el puerto de Santa María, pues estén aquí, ¿no? Estén aquí, me refiero de Madrid hacia arriba, ¿no? En la zona de Castilla, en la zona de Aragón y algunos, cerca de unos 40 presos y presas en las cárceles ubicadas en el País Vasco. Azcárraga reivindica que el siguiente paso es el acercamiento a prisiones de Euskal Herria. Además, ha advertido del bloqueo en la progresión de grado para el colectivo de presos de ETA. Más de un tercio de ellos, más de 60, podría acceder actualmente al tercer grado penitenciario. La mayor parte de estos presos y presas vascos han estado en primer grado penitenciario pues hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Incluso ha habido presos que han salido con 30 años de prisión efectiva, de prisión cumplida y en primer grado penitenciario, que eso es una anormalidad absoluta. Poco a poco se va avanzando de primer a segundo grado en algunos casos, pero SARE sitúa como prioritaria esta reivindicación. Joseba Azcárraga confía que una vez materializada la transferencia de prisiones a Euskadi, los presos de ETA vayan
retornando en plazo breve a las cárceles vascas. Sare valora positivamente que con la gestión de prisiones en manos de Euskadi el gobierno vasco apueste por aplicar una única normativa para todos los presos, también para los de ETA. El portavoz de Sare, Joseba Azcárraga, reconoce que desde Euskadi no se podrá decidir la política penitenciaria, pero considera que hay mucho margen de mejora para los presos con las competencias que tendrá a partir de ahora el gobierno vasco. No habrá una capacidad absoluta para desarrollar una política penitenciaria propia. Sí que es cierto que hay un margen de actuación muy importante en lo que es la propia progresión de grados, ¿no? Lo que es la gestión del personal al servicio de la administración penitenciaria ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por tanto hay un campo de actuación que yo confío que sea positivo. Sobre los recibimientos a presos de ETA, Joseba Azcárraga ha abogado por lograr un equilibrio entre el respeto a las víctimas y el derecho de familiares y amigos a recibir a un preso que ha cumplido su condena después de años de ausencia de libertad. Más cosas. El Partido Nacionalista Vasco, acabamos de conocer que ha denunciado un ataque con pintura y carteles de Ernai contra el Batzoki de Urduliz. En mensajes en las redes sociales, el PNV de Vizcaya ha explicado que la pasada noche desconocidos colgaban una pancarta firmada por Ernai, arrojaban pintura en la fachada del establecimiento y colocaban varios carteles ofensivos. El PNV señala que estas conductas son inaceptables y reprobables y demuestran, dice el PNV, la debilidad política y falta de cultura democrática de algunos. Les cuento también que las bases de H. Bildu reelegirán entre los días 6 y 8 de mayo a Arnaldo Otegi como coordinador general de H. Bildu. La elección de la nueva dirección culminará el proceso congresual que está desarrollando desde hace unas semanas y que concluirá el próximo fin de semana. Hoy Arnaldo Otegi, por cierto, ha reclamado una soberanía que permita, decía, decidir todo y entre todos los que viven y trabajan en Euskal Herria. Iker Zabala. EH Bildu celebrará su congreso entre el 6 y el 8 de mayo y lo cierto es que hay pocas incógnitas por despejar, ya que únicamente se podrá votar la única candidatura presentada, la del actual coordinador de la coalición, Arnaldo Otegi, que reflexiona sobre el estado de la izquierda actual a raíz del reciente 1 de mayo. Tengo la impresión de que la izquierda se moviliza los primeros de mayo haciendo demandas que son legítimas, pero que atienden solo a lo inmediato. Y creo que la izquierda tiene que recuperar el relato del mundo. Lo digo en el sentido más constructivo de la palabra, radicalizar su posición. Riesgo para la vida, cada vez mayor riqueza concentrada en menos gente, menos derechos. Esto solo se resuelve con un proyecto alternativo de izquierda, y hay que decirlo así. Estima Otegi que el neofascismo pretende cimentar sus bases en base a la libertad y le corresponde al proyecto de la izquierda elaborar un discurso que cambie el esto es lo que hay por el esto es lo que hay que cambiar, al tiempo que pone en valor en estos tiempos donde la pandemia aglutina las necesidades, la relevancia de la soberanía y la capacidad de decidir. Y permítanos mirar hoy una vez más a Madrid, porque hoy concluye la campaña electoral de esos comicios del próximo martes día 4. Hasta allí nos vamos. Madrid, Miquel Arregui, cuéntanos. El último día de la campaña arrancaba con cientos de soldados desfilando ante Isabel Díaz Ayuso, celebración del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, donde todos los candidatos, excepto Pablo Iglesias, acudían al acto oficial organizado por la comunidad. Entre otros, se ha condecorado a los expresidentes Ángel Garrido y Cristina Cifuentes y también a los músicos Nacho Cano y Ainhoa Arteta, que han tenido palabras de elogio para Díaz Ayuso. Ya después, la presidenta y candidata del PP ensalzaba los valores del 2 de mayo, valores que vienen a coincidir justo con su lema de campaña. El pueblo, es decir, la nación, organizó el levantamiento para defender la misma causa que hoy, 2 siglos después, seguimos defendiendo: España y la libertad. El único en no acudir esta mañana a la Puerta del Sol, como ya decíamos, era Pablo Iglesias, que montaba su propio mitin en Móstoles, el candidato de Unidas Podemos, que aprovechaba la ocasión para criticar el acto oficial de hoy. Imaginad el lado de esta historia con el que se identifican los monárquicos que hoy han tratado de convertir un acto institucional en un mitin de campaña. Por eso nosotros no estamos ahí. Los partidos han dejado para esta tarde los principales actos de cierre de campaña. Pedro Sánchez acompañará a Ángel Gabilondo en el acto que el PSOE hará en Vallecas. También Pablo Casado hará lo mismo con Ayuso en Puente del Rey, mientras que Unidas Podemos cerrará campaña en Vicálvaro y Vox volverá a la Plaza de Colón. Bueno, pues dejamos Madrid, volvemos a casa. La Ertzaintza, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de estafas en casinos de todo el estado. Joan Fernández Mur.
Gracias a un sistema sofisticado de detección de patrones de juego que analizaba la aleatoriedad de las máquinas recreativas, este grupo criminal detectaba la secuencia ganadora y realizaba diversas apuestas para llevarse la mayor cantidad de dinero posible. Eso sí, los premios nunca superaban los 1.000 euros para así no tener que identificarse al cobrarlos. De momento, 3 personas han sido detenidas en Irún y una cuarta en Bélgica tras la solicitud correspondiente en el marco de esta operación conjunta de Ertzaintza y Policía Nacional denominada Grecia Carmeria. Las pesquisas comenzaron en verano de 2020 al detectarse este nuevo modus operandi. No había ningún precedente de este tipo y además de en Euskadi se ha detectado a este grupo actuando en numerosos casinos de España y Francia. De momento se les imputan delitos cometidos en casinos de Euskadi, A Coruña y Girona, pero la Ertzaintza no descarta que al avanzar la investigación pudieran surgir nuevas acusaciones a estas personas. Y antes de finalizar, les recuerdo esa noticia de última hora que nos llegaba desde Israel, porque hay una corte militar ha determinado que la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez, detenida el pasado 13 de abril por Israel, seguirá arrestada hasta que en la vista del jueves se presenten los cargos formales contra ella. Así cerramos esta crónica de Euskadi fin de semana. Más noticias a las 3. Disfruten del domingo. Cuídense. Agur.